He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son las palabras del apóstol Pablo cuando estaba a punto de terminar su vida en esta tierra. Bueno, con este versículo, con estos dos versículos les saludo, que es 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Con estos versículos les saludo, esperando que estén bendecidos y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad y la dicha de poder seguir compartiendo la palabra, alimentándoles ahora sí con la palabra del Señor, esperando que sea de bendición. Y gracias a Dios porque a través de medio puedo llegar a su hogar y usted puede ver este video de una manera también personal. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. Sigo hablando acerca de la oración y mi tema de hoy es la súplica de un verdadero arrepentimiento. Y está basado en el Salmo 51, y yo creo que este salmo es muy conocido para cada uno de ustedes. Lo hemos leído muchas veces, entonces es un salmo que es muy conocido. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en ese capítulo, porque vamos a ir leyendo poco a poco este capítulo para la gloria del Señor. Bueno, vamos a iniciar entonces. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Espero que entiendan esta frase. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Bueno, el arrepentimiento que vemos en este capítulo, que es de David, el arrepentimiento de David, conlleva a una gran enseñanza sobre la ética bíblica. La ética bíblica. En los otros pueblos antiguos, el rey podía hacer lo que quería. Si quería una mujer, podía matar al esposo para conseguirla y quedaba impune. Los reyes podían quitar la vida de sus súbditos. Podían ahora sí tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad, aún a costa de otros ciudadanos, y todo esto quedaba completamente impune. Qué tremenda situación, y no solamente para los pueblos antiguos, sino aún también aquí en nuestro tiempo hay todo esto. Ahora sí, no hay ética. Y precisamente David habla acerca de ahora sí, de esta situación, de este tema, cómo él fue confrontado por el profeta Natán. Y cuando aquellos reyes de los pueblos antiguos iban a ahora sí ser confrontados por un profeta, ni siquiera. Pero sin embargo, el pueblo de Israel y el rey de David es un pueblo de Dios, el cual tenía que tener ética. Desgraciadamente cayó en pecado, ahora sí David, y por esa razón fue confrontado por el profeta. Al ser confrontado, entonces yo quiero hablarles por lo menos 3 cosas que menciona la Biblia. Número 1, la confesión que hizo David. Número 2, la restauración que
ahora sí, que experimentó David. Y número 3, el compromiso que hizo David a través de esta súplica, de este verdadero arrepentimiento. Entonces son 3 cosas: confesión, restauración y compromiso. De estos 3 puntos quiero comentarles, enseñarles y aprender de este capítulo para la gloria del Señor. Entonces tengamos presente que la grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Ahora sí, a través de la experiencia de David, él nos puede contar esa grandeza que es de la gracia. Él entendió ahora sí, la seriedad del pecado. Y yo creo que esto nos sirve para nosotros, para ahora sí, realmente valorar la gracia, para estar en comunión continuamente con nuestro Padre Celestial. Recordemos cuánto el Señor nos ha perdonado. Vamos a iniciar entonces con el primer punto que dije, es la confesión. Está basado en los versículos 1 al 6. Y notemos lo que hace el salmista David en ese párrafo. En ese párrafo del 1 al 6, por lo menos encontramos cosas muy importantes. Por ejemplo, tenemos primero, pide perdón, limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza mala y ve que Dios va al fondo del asunto. Entonces, de estos versículos del 1 al 6, tenemos por lo menos estos puntos importantes. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así, el versículo, el Salmo 51, versículo 1 y 2, dice así. Espero que estén conmigo para leer la palabra. Léalo con su vista y medítelo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es lo que aquí encontramos, estos hermosos versículos. Ahí hacemos una pausa. Vamos a extraer la palabra, la enseñanza de estos 2 versículos. En estos 2 versículos encontramos 3 palabras importantes, y vamos a la raíz, a su raíz, que es hebreo, que fue escrito en hebreo, y vamos a encontrar 3 palabras paralelas del penitente, del que hace esta súplica de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Esa confesión. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra de la súplica o de esa confesión es ten piedad. Ten piedad. ¿Sí? En hebreo es hem, y esto habla de favor y gracia. O sea, cuando David está diciendo, ten piedad de mí, está diciendo, Señor, te pido un favor. Señor, apelo a tu gracia. ¿Sí? Se estaba acercando, estaba diciendo, no puedo con qué pagarte, pero por tu gracia. Ahora, la otra palabra, la otra palabra de ese paralelismo del penitente, misericordia, porque dice ahí la palabra, dice, conforme a tu misericordia. Y la palabra misericordia en hebreo es Gesed, que se usa tanto para el amor y misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Entonces David
se acordó de aquel pacto que hizo con su pueblo y por eso él pidió perdón, pidió misericordia y estaba hablándonos acerca de el amor y la misericordia que Dios tiene para sus hijos. A eso se refiere. Entonces, llevamos dos palabras. Primera es piedad, la segunda es misericordia. Y la otra palabra, la tercera palabra, es compasión. Compasión. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice ahí, piedades o compasión. En el hebreo es compasión y es raham, que habla de compasión y ternura. O sea que David estaba apelando a la ternura de Dios, a la compasión de Dios, ¿sí? Su compasión. Entonces, David supo cómo acercarse a Dios. Y yo creo que esta es la manera en que nosotros también tenemos que acercarnos a Él. Si cuando caigamos en algún pecado, podamos usar esas tres palabras. Ten piedad, ten misericordia y ten compasión. ¿Sí? Apelemos a la ternura, a la compasión divina. Bueno, estas son las tres palabras del penitente, ¿sí? Del penitente. Pero también dentro de estos tres versículos encontramos también tres palabras paralelas de limpieza. O sea que David está pidiendo y usando ese paralelismo, porque como es una poesía, como es una alabanza, entonces hay un juego de palabras que en cierta manera vienen a significar casi lo mismo, pero nos amplían la idea de cómo podemos obtener el perdón, de cómo podemos confesar nuestros pecados. Entonces, tenemos primero el versículo 2 dice así, lávame más, dice así, lávame más y más de mi maldad. Entonces, la primera palabra es, bueno, que dice aquí es borrar, borra. Dice, es mahaj, que se usa para borrar una deuda acumulada. Eso es lo que a mí me impacta. Vean nada más ahora sí el trasfondo de esta palabra de borrar. Borra. Está diciendo, Señor, borra mi deuda acumulada. Entonces David vino acumulando su deuda. Y entonces por esa razón estaba diciendo, por favor, Señor, bórralo, ¿sí? Esa deuda acumulada. No sé cuánta deuda acumulada tienes. A lo mejor no le has dicho al Señor que lo borre. La otra palabra es lávame. Lávame. Es kabas en hebreo, que es lavar por fricción. O sea, esa palabra fricción es como cuando se lava la ropa a mano y uno lo está, ahora sí, haciendo esa fricción en la ropa, de tal manera para que se le caiga toda la mugre, se le quite la mancha. Entonces, o sea que se hace fuerza. Y si hablara aquella prenda de la manera en que se talla demasiado esta prenda para que se le quite la mancha, para que se le quite la mugre, si hablara esa prenda, dice, ¡ay, me duele! Así es. Entonces, ¿qué David le estaba diciendo? Señor, aquí estoy. Ahora sí, mete la fibra. Ahora sí, quita toda mancha de mi vida. A eso está refiriendo. Lávame,
lávame. Y hay otra palabra que usa David, límpiame, límpiame, es rahat, que significa enjuagar. Vean nada más el proceso, así como se hace con la ropa para lavarla, limpiarla y quitarla, quitarle la mugre, las manchas. Entonces se hace fricción, se hace fuerza, y no nomás eso, sino que se enjuaga bien, de tal manera que cuando el agua, cuando se exprima aquella prenda, ya salga el agua clarita, no salga toda o sea, con la mugre negra, salga negra, esté negra el agua, ¿sí? Ahora sí, sucia el agua, ¿no? Entonces ya cuando se talla bien esa prenda, se hace esa fricción en la prenda y luego se enjuaga con bastante agua, y entonces ya aquella agua empieza a salir limpia. Entonces ya quiere decir que esa prenda quedó totalmente limpia. Así es entonces eso es lo que nos está enseñando ahora sí David, para conseguir el perdón de sus pecados, de aquella deuda acumulada o de tanta mancha que ahora sí que tenía su vida. Eso es lo que le estaba diciendo. Esa es la verdadera confesión. Ahora sí, David le estaba diciendo a Dios, no quiero que no quede ninguna mancha en mi corazón, que totalmente esté limpio. Entonces, estas son las tres palabras. Muy bien, pero hay otra cosa más. Aceptó su propia responsabilidad, o aceptando nuestra propia responsabilidad. Vamos a ver lo que dice el versículo 3, que dice así. Vean cómo dice el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Fíjate nada más. Es una expresión de ¿qué? De responsabilidad. ¿Sí? Ahora sí, una expresión de responsabilidad. O sea, él estaba diciendo, yo soy responsable de haber manchado mi corazón, de haber cometido adulterio, de haber cometido homicidio. Yo soy responsable. Eso es lo que está diciendo, y por eso tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Ahí tenemos un pronombre, mi, mis. Y en estos versículos aparecen, ahora sí, por lo menos 7 veces este pronombre de ¿qué? De mí y mis. Si ustedes quieren corroborarlo, corrobórenlo. Ahí en la Biblia dice, por ejemplo, el versículo 1 dice, ten piedad de mí. Ahí está el pronombre de mí. No le está diciendo de otra persona. No le está diciendo ahora sí, de otro, sino de él mismo. Por eso de mí usa aquí el pronombre de mí. Son 7 veces, 7 veces. ¿Sí? Entonces, y también, por ejemplo, el contraste del versículo 4 que dice así, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, ahí está el contraste. Entonces, primero dice de mí, y después él dice, viene el contraste, dice, a ti solo he pecado, a ti solo he hecho tanta maldad. Ahí está asumiendo la responsabilidad. No le está echando la culpa a nadie. No, es por la culpa de fulano, la culpa de esta persona. De ninguna manera. Él está asumiendo su responsabilidad. El primer paso a la verdadera penitencia es reconocer sus pecados y su propia responsabilidad delante de Dios. Entonces, una verdadera confesión es cuando verdaderamente se reconoce, ¿sí?
La persona lo tiene que reconocer de una manera muy personal, con responsabilidad. Se hace responsable, ¿sí? Entonces, piensen en esto. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. No le tienes que echarle la culpa a otra persona, sino tú eres responsable. Yo soy responsable si yo cometo un pecado. Si yo llego a manchar mi corazón, entonces yo sería el responsable y no sería, ahora sí, otra persona, sino yo mismo. Así dijo, como lo dijo David. El versículo 4, una vez más, que dice así: contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David dice, contra ti solo he pecado, ¿sí? Contra ti, enfatizando el problema principal es haber pecado contra el Dios justo y puro, que había fallado a Dios, ese Dios tan justo, ese Dios tan puro y tan santo. A él le había fallado. Por esa razón, cuando cometemos un error, no le ofendemos a la gente, sino ofendemos a Dios. Entonces, hoy te transmito esta palabra, hoy te enseño esta palabra. Debes de tomar esa responsabilidad. Hemos de reconocer que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y nuestro prójimo está hecho a la imagen de Dios. Entonces, no tenemos ninguna facultad para estar destruyendo nuestro propio cuerpo y dañando nuestro prójimo, porque es la imagen. Yo soy hecho por Dios y mi prójimo es imagen de Dios. Entonces, por eso David dijo, contra ti solo he hecho lo malo, he pecado, ¿sí? He hecho lo malo delante de tus ojos. Así lo dice la palabra. Miren nada más todo lo que podemos entender de una verdadera confesión. Hay el versículo 5, hasta donde ahora sí el salmista David se lleva su confesión. Versículo 5 dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es el otro punto de su confesión. En maldad he nacido. En el profundo conocimiento de Dios, el pecado como ofensa particular señala hacia lo más profundo, que es la perversa tendencia de la voluntad humana. Lamentablemente, así es. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Es la herencia pecaminosa o una herencia de una naturaleza completamente pecaminosa. Entonces, hasta ahí donde ahora sí David entendió y por eso hizo esta oración de confesión. Bueno, y número 6, para terminar el primer punto de la confesión. Versículo número 6 dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el versículo 6 muestra que Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, de tu ser. Ahora sí, nos conoce perfectamente. Por eso, aquí lo dice David: tú amas la verdad en lo más íntimo. Entonces, por eso David
tuvo que confesar todo, porque Dios ya lo sabía. Ahora sí, Dios sabía. Y si algo él hubiera ocultado, probablemente Dios no lo hubiera perdonado, porque no lo estaba sacando. Entonces es muy necesario sacar todo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo nuestro ser. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Es lo que les digo. Entonces, no podemos estar orando, no podemos decir que somos cristianos y estemos abrigando el pecado, acariciando la iniquidad, allá en lo secreto. Estamos desagradando a Dios. Dios se desagrada de ti, de mí, si así estamos. Entonces, aguas con esto. Hay que purificarnos, hay que confesar, no importa lo que, ahora sí, lo que cueste. David le costó al hacer su confesión. Cuando yo leo este capítulo, yo me imagino que David estaba bañado en lágrimas, revolcándose en la tierra, ahí postrado en tierra, llorando con todo el dolor de su corazón por haber ofendido a Dios, por haber querer esconder el pecado. Ahora sí, ahí reflexiono y digo, pues todo esto nadie lo sabía, todo estaba en secreto. Sí, para la sociedad, para la gente, sí, estaba en secreto, pero para Dios no. Por eso, amada iglesia, por favor, no guardes el pecado, porque estás desagradando. No estés pecando, no estás haciendo lo malo. Es que nadie me ve. Sí, pero Dios te está mirando. Confiesa tu pecado y no importa lo que vayas a sufrir. Muy bien. Esa es la confesión que hizo David. David lo hizo con muchas lágrimas. Y espero que tú lo hagas lo mismo así. Sientas dolor de que has fallado al Señor, de que has pecado allá en lo oculto, allá donde dices que nadie te vio, pero Dios te ha visto, te miró, te observó, y desde ese momento eres de su agrado. No eres de su agrado, ¿sí? Eres un desagradable delante de Dios. Confiesa tu pecado. Número 2, restauración. Versículo 7 al 13. En este párrafo, el salmista de nuevo pide limpieza, restauración, que Dios olvide sus pecados y un cambio en su vida, una comunión constante con Dios y con gozo. Eso es lo que David está diciendo en estos versículos del 7 al 13. Este párrafo, una vez más le pide, Señor, límpiame, restáurame, por favor, olvídate de mis pecados. Yo quiero un cambio de vida, ya no quiero estar así. Una comunión, yo ahora quiero tener una comunión contigo. Quiero tener esa comunión contigo, pero gozoso. Él entendió que cuando pecó, se le acabó el gozo y le vino la tristeza. ¡Qué tremendo! Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está diciendo David con este versículo? Límpiame con hisopo. Bueno, ¿qué es el hisopo? Fue usado en la Pascua para aplicar la sangre del cordero al dintel y los postes de la casa, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12:22.
también se usaba en la limpieza ritual del leproso. Ahí en el capítulo 14 lo encontramos. Y para la purificación, para aquel que tocara un muerto, entonces tenían que, ahora sí, limpiarlo con el hisopo. Esa es una hierba. Entonces, por esa razón, David habló de esa manera. Habló de lo que dice, ahora sí, Éxodo 12:22. Habló de aquellos leprosos, de que cómo fueron limpiados. Se acordó David de aquel que había tocado un muerto y cómo fue purificado a través del hisopo. Pero no tanto el hisopo, sino Dios así lo estableció. Pero fue Dios el que le está diciendo, límpiame. La petición, lávame, nos hace recordar lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo de carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahí está esa parte bíblica. Ciertamente, la redención y la limpieza de pecados es el tema central de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, hoy Dios te está llamando a cuentas. Estemos a cuentas. No importa cómo estés. Yo te quiero, dice Dios, yo te quiero perdonar. Yo te quiero limpiar. Yo quiero que tu vida sea como la lana, sea como la nieve, emblanquecido. Muy bien, eso es lo que pidió David. En el versículo 8 nos dice así: hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. ¿Qué quería David? Esa restauración total. Quería, dice, hazme oír. Y literalmente está diciendo, me harás oír. Por eso, qué importante es el perdón de pecados. Y qué bendición la seguridad del perdón de pecados, como dice Juan, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que quería David? Una completa restauración. Él quería escuchar la voz de Dios. La obra de la restauración empieza cuando hay perdón. Cuando Dios otorga el perdón. Es cuando inicia verdaderamente la restauración. Aquí quiero decirte algo. Aunque el hombre no te perdone, aunque tu mujer no te perdone, aunque tu marido no te perdone, aunque tus padres no te perdonen, pero si tú te has arrepentido con todo tu corazón y Dios ya te otorgó el perdón, tú debes ser feliz. Pero además hace falta un cambio interno. Solo Dios puede crear un corazón nuevo y puro. Solamente Dios. Y dice ahí la palabra, renueva un espíritu firme y noble. Nos hace recordar lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva creación.
Eso es lo que David nos está diciendo. Cuando él confesó y pidió esa restauración, entonces Dios le otorga el perdón y entonces él vino a hacer una nueva creación. El salmista David reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Así es. Ningún hombre, ninguna mujer podrá ahora sí hacer lo bueno por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos. Necesita del Señor. El versículo 11, vamos a leer lo que nos dice. Vean nada más cómo dice. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese versículo 11, entonces, ¿qué encontramos? Puede indicar que David recordaba lo que había pasado con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado por Dios. Dios lo rechazó de ser rey, del servicio que Dios le había dado. Por esa razón habla de esta manera, por eso pide una restauración. Dice, Dios, no me deseches. Por eso él se acordó cómo Saúl fue rechazado por Dios. No por la gente, sino por Dios. Y eso es lo más horrible, que seas rechazado por Dios. Entonces dice así, dice, no hay nada más lindo que ser útil a Dios para la bendición y salvación de otros. Y el salmista lo sabía muy bien. Entonces, ¿qué cosa estaba diciendo David? Quiero que me restaures, pero yo quiero ser útil en tus manos para que yo pueda bendecir a otros, para que yo pueda predicarle la salvación a otros, para que yo le pueda decir a otros que tú perdonas, que tú salvas. Por eso le pidió que no lo rechazara. La segunda parte del versículo nos trae el tema de la obra del Espíritu Santo. Claro, porque dice así, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué terrible cuando David pecó. En ese momento el Espíritu de Dios se alejó de él. Él se sentía abandonado. Dice, en la segunda parte del versículo nos trae ahora sí el tema del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nos habla de la unción especial para el servicio especial, como hacer el tabernáculo, profetizar, o ser ungido como rey, o como profeta. Entonces, él se acordó de esa unción. Él se acordó de esa unción porque él había sido ungido como rey. Y decía, no quiero perder esa unción. No quiero terminar como Saúl, perdiendo todo. Por eso estaba pidiendo David restauración. Bueno, la segunda, eso es lo que podemos entender aquí. Que la obra del Espíritu Santo es una actividad efectiva y seguramente no estaba limitada
en estos casos especiales. El Espíritu de Dios no se limita. Él quiere estar trabajando, Él quiere estar usándonos poderosamente. Y por eso David dijo, yo quiero que el Espíritu Santo esté obrando en mí. Ahora, el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo David con eso? Dice, devuélveme el gozo. Destaca la experiencia de todo creyente que conoce, ¿sí? Que sabe lo que es un gozo. Cuando peca o falla a Dios, su vida se seca. Eso es lo que entendió David. Y así es. El día que tú vengas a pecar, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, tu vida se va a secar si no te arrepientes. David se estaba secando. Por eso en el Salmo 32 lo vimos. Ahí vimos esa parte. Mientras callé, mis huesos se secaban. Por eso él ahora confiesa su pecado, pide restauración, quiere ahora gozo, vuélveme el gozo. Bendito sea el Señor. No, dice, no siente el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. Claro que sí, cuando el hombre peca, ya no va a sentir gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la mancha o la manchota o el pecadote que se ha cometido. Pero cuando se arrepiente y está en comunión con Dios de nuevo, ese gozo de la salvación es precioso. Es precioso. Qué interesante es esto. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, una confesión, entonces recupera ese tremendo gozo. Ahora, como dice el versículo 13, ¿cómo dice? Voy a leer, dice así. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, este hombre llamado David recupera el gozo. Y ahora dice, ahora voy a ser útil de nuevo para ayudar a otros, para que otros se salven. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la verdadera, ¿qué? Restauración. Pues llevamos 2 puntos. La confesión y la restauración. Y todo se hace a través de una súplica, a través de la oración. Y número 3, compromiso. Versículo 14 al 19 son los últimos versículos que nos quedan de este capítulo. Que dice así, para el salmista, como también para el cristiano, el creyente de hoy, una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza dirige a un compromiso renovado y más profundo. A ver, entiendan bien esto. Si tú te has reconciliado y el Señor te ha limpiado completamente, te ha perdonado completamente, una nueva limpieza ahora tienes, eso te está conduciendo, o eso nos conduce, ¿a qué? Pues a tener un compromiso
Un nuevo compromiso renovado y más profundo. ¿Sí? O sea que desde el momento que Dios nos perdona, estamos ya entrando en un compromiso. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios de haberme perdonado, de haberme limpiado, de haberme quitado esa manchota? ¿Cómo David podía agradecerle de que Dios lo perdonó? Pues comprometiéndose. Y entonces iba a predicar no por a fuerza, sino porque realmente lo sentía en su corazón, con mucho agradecimiento. En este nuevo compromiso, el salmista promete por lo menos 3 cosas. Número 1, promete testificar. Por eso dice el versículo 13. ¿Qué es el versículo 13? Enseñaré a los transgresores tus caminos. Es lo que dice aquí. Enseñaré. Entonces, cuando una persona recibe el perdón de sus pecados y es renovado, pues no hay necesidad que alguien nos esté correteando, que alguien nos esté obligando para ir a predicar, para ir a evangelizar, para enseñar a los niños, a enseñar a los jóvenes. Oiga esto y póngale mucha atención a lo que estoy diciendo. En eso consiste el compromiso. No hay necesidad que yo como pastor te esté rogando para que le sirvas a Dios. Ahora sí, debes de sentir ese compromiso. Dios está apelando a tu voluntad. Ahora tú tienes que ser agradecido. Tienes que, ahora sí, testificar. Tienes que predicar. Tienes que enseñar. Tienes que ir a evangelizar. Entonces, aquí es, primero, testificar. Segundo, predicar. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14 y 15. Dice así: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahí está. Entonces, ¿a qué compromiso nos lleva cuando hay una verdadera restauración? A testificar y a predicar. ¿Y sabes cuál otra? ¿Cuál es el otro compromiso? Alabar a Dios, porque dice David, dice, y publicará mi boca tu alabanza. Entonces vas a andar donde quiera, vas a andar cantándole, alabando al Señor. A lo mejor te dio el Señor el ministerio de dirigir la alabanza, de tocar un instrumento. Tienes el ministerio de la música, tocar un instrumento. Hoy, con mayor razón, tienes que estar, tocando, tienes que estar, ensayando, sin que nadie te lo exija. Lástima, de veras, me da tristeza de algunos, se hacen de rogar para que toquen. Se hacen de rogar para que canten cuando tienen ese ministerio. Se hacen de rogar para que dirijan un culto, cuando Dios les ha dado ese ministerio. Pero no han valorado el perdón. Por eso, a lo mejor no han recibido el perdón de sus pecados. Por esa razón no lo quieren hacer. Pero bueno, hoy aquí está la palabra. Dios está hablando a tu vida. Sírvele a Dios. Sírvele. Tú eres útil.
Nadie ahora sí, de toda la gente y mayormente de la iglesia, alguien sea un inútil. No, todos son útiles. Por eso tú sírvele a Dios. Si tú vas a predicar las misiones, vete con alegría. Que se conviertan los pecadores por tu testimonio, por tu predicación. Te he enseñado cómo evangelizar y te seguiré enseñando para que tú mejor hagas el trabajo. Y alábale. 3 cosas, por lo menos, haz ese compromiso. Testifica, predica y alaba a Dios. Bendito sea el Señor. Además, reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo ritos. Es lo que dice aquí la palabra. Él dice, y que requiere un corazón que contrito, humillado, con humildad le sirvas a Dios. Lo opuesto al orgullo o a la autosuficiencia o el autosuficiente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que Dios quiere hechos, no de palabras nada más. Y lo hagas con un corazón humilde, con un corazón contrito. Si sabes tocar mucho, no se te suba el orgullo. Ay, sin mí no pueden hacer el culto. Mentira del diablo eso. Nosotros podemos cantar y alabar a Dios aún sin música, sin ti, si así piensas. Pero si tú piensas como hoy lo que estoy diciendo, ahora sí, es de agrado al Dios Todopoderoso. Voy terminando con este punto ya. El espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere de todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Vale más que todas las ofrendas que uno pueda dar o los ritos que uno pueda hacer. Dios quiere nuestra humildad. Dios quiere un corazón contrito. Eso es lo que nos enseña este salmo. Eso es lo que dice aquí la palabra. Bueno, mis hermanos, esta es la súplica de un verdadero arrepentimiento. Esa es la oración que a Dios le gusta. Voy a concluir. Ese salmo entonces presenta una descripción de la persona arrepentida. En su confesión es el primer punto. Reconoce sus pecados y su naturaleza mala, le pide perdón y limpieza y no esconde nada delante de Dios. No esconde nada. En su restauración, ese es el segundo punto. ¿Qué experimentó en esta restauración? Por eso creemos en la restauración. Si alguien comete algún pecado, puede restaurarse. Y entonces la restauración se experimenta ¿qué? Limpieza, el gozo, el olvido de pecados, el cambio de vida, la comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. Y por último, su compromiso. Se comprometió David a testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito, con un corazón humilde. Hermano, hermana, ¿cómo le sirves a Dios? ¿Cuál es tu oración? Quiero solamente recordarte,
La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Entonces, termino con esta frase. Hay dos maneras de cubrir nuestros pecados. La manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día. Si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrá volver a encontrarlos otra vez. Así es que confiesa tu pecado, pide que Dios te restaure y comprométete. Así que, hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Espero que sea de bendición esta palabra y ponte a orar. Vamos a seguir transmitiendo, voy a seguir transmitiendo estas enseñanzas a través de este medio, porque aún todavía no tenemos el permiso de hacer nuestras actividades presenciales. Por eso te pido que te pongas a orar. Hoy, con tu líder, ponte a orar. Reflexiona en esa palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y una vez más les envío un afectuoso abrazo. Bendiciones y sean prosperados. Nos vemos en la próxima edición.